Alonso and Francisco, welcome to Psychedelics Today. We're really excited to have you on the show. Today we're going to be chatting about Alonso's journey, but also about this new course that we've put together, that Alonso has put together, Ancestral Teachings for the Psychedelic Renaissance. So I would love to just hear a little bit about your journeys entering into this. And Francisco, since you were kind of on the back end, maybe we'll start with you and then we'll switch over to Alonso to chat about a little his journey here and how he got started. For sure. Thank you, Kyle, and thank you for having us. Kyle simplemente nos introdujo y dice que digamos unas palabras sobre cada uno de nosotros y cómo llegamos a este lugar para luego hablar del curso. I started relating with plant medicines about 5 years ago, doing ceremonies, and that eventually led me to Alonso through a medicine master from Argentina, which is where I'm from. And I started reading Alonso's book and feeling very close to his teachings. And that led me to travel to Peru last time and spend some time living at Alonso's place and learning from him and helping in whatever way I could. And in that interaction arose the idea to create a course for therapists in the United States to share some of Alonso's teachings and knowledge. And so we embarked on the journey of writing and producing this course that we're now going to put out through your platform. Awesome. Wonderful. And I would love to maybe hear from Alonso on how he got started on his medicine journey. Empecé muy joven, en el año 1976 aproximadamente, cuando tenía 15 años, tenía mucha curiosidad. Viajé a la selva, donde tuve la suerte de conocer a un gran maestro de la etnia Shipibo, y él fue mi maestro como durante 20 años. Entonces, a la fecha, pues llevo tomando plantas sagradas 47 años. Wow. Amazing. And Alonso, is the main medicine that you work with is, I'm guessing, since you said you got started in the Shipibo tradition, is that with ayahuasca? Like, what type of plants do you typically work with? Bueno, aparte de ayahuasca, pues sí he probado muchas otras plantas, como huachuma, jicuri, hongos, yopo, y así, otras plantas también amazónicas que no se conocen casi en Occidente. Amazing. This course that you've put together seems very unique. Feel like I haven't seen too much of these kind of offerings in the psychedelic space, and would love to just hear a little bit more about what was the intention on putting this course together and wanting to share this with the world. Digamos, yo tuve la suerte de tener una formación tradicional, ¿no? Según pues la costumbre o de la cultura Shipibo, y me parece que hay muchas partes importantes en el trabajo con medicinas como la ayahuasca que no se pueden dejar de lado, en el sentido de que el ayahuasca es una medicina que requiere tanto de una disciplina física, ¿no? Un nivel de limpieza, no solo del cuerpo, de los alimentos, sino también energético, que mucha gente en el mundo moderno quizás no toma en cuenta. Es una sustancia que no se puede tomar recreacionalmente o sin conocer las reglas o las normas que la rigen, porque en caso de no hacerlo puede causar daño. Yeah, I was curious to hear more about this idea that ayahuasca needs a little bit more cleanliness that maybe Westerners maybe aren't approaching it with. And could you talk a little bit more about that and maybe some perspectives on the difference between some indigenous perspectives on ayahuasca versus maybe how Westerners really approach it? It sounds like you might work with a lot of Westerners coming down too.
Yo creo que incluso dentro de las diferentes etnias que hay en la Amazonía, existen diferentes tradiciones que respetan más o menos las mismas reglas, aunque algunos no. Pero el punto es que es difícil de medir o entender si las personas que no respetan las reglas tienen acceso a los espacios de conciencia más elevados. Awesome. And I'm curious if you'd be open to sharing some of these rules. Bueno, Dale, Alonso. en todo caso, según mi experiencia, que pues son 47 años, seguir las reglas me ha traído mucho beneficio. And are you open to maybe sharing what some of those rules are for those that like might not be, I don't know if they're too secretive or, yeah, I'd be curious to hear some of those rules. Ujú. Bueno, lo primero es abstenerse de por vida de ciertos alimentos que se consideran muy contrarios a la ayahuasca, como por ejemplo la carne de cerdo, las comidas muy picantes y los mariscos o frutos del mar y la carne de res. Y luego se mantiene al día siguiente un mediodía de ayuno. Esto también es una regla muy importante que muy poca gente conoce. De igual manera, por ejemplo, pues se recomienda, ¿no? Evitar actividad sexual 3 días antes y pues 2 días después de una ceremonia. Esas Awesome. son como So it las sounds like, principales. yeah, the pretty kind of typical dieta, Those are the main ones. the main ones. Yeah. You know, I'm really curious because I started to do some research on dietas, and I've always heard kind of conflicting things, right? We have, say, we don't want to eat foods that have tyramine in it because it could help to increase the blood pressure, headaches, and stuff like that. Whereas, like, there are some medical concerns with the dieta, but then also maybe some are rooted in belief. And just kind of curious to explore that a little bit. Like, where does the dieta come from? Did folks learn this directly from the medicine? Do we know that information? Tú, Alonso, dime Fran cuando quieras que te traduzca algo que él dice. Sí. Claro, ahí en lo último entendí la gran parte y algo que se me escapó. Yo creo que lo que podemos hacer es, yo contesto lo que entiendo y tú me corriges. Si es que hay algo que, o si no, de frente ya traduce, como quieras. ¿Sí? Yo creo que es más fácil porque veo que estás entendiendo casi todo. Cuando una frase no la entiendas del todo, me dices, Fran, y ahí te traduzco quizás la parte más difícil y ahí tú vas con la respuesta. Ya, como Y lo que dijo pasó- Kyle recién es, Sí. ¿qué puedes decir de cómo podemos tener información verídica, real, de que las cosas que se hacen en la dieta de verdad sirvan? O cuánto de eso quizás es simplemente una creencia, ¿no? Sí, es muy difícil salvo la propia experiencia. Lo que sí, la propia experiencia me ha enseñado que, por ejemplo, durante una dieta, cuando uno no cumple las reglas de la dieta, en vez de tener un beneficio, se va a enfermar y se puede enfermar gravemente. Eso sí es algo que yo lo sé por propia experiencia. Entonces, lo único que no hay forma de medirlo, simplemente es experimentarlo e incluso es una regla que no es igual para todo el mundo. Yo creo que hay personas que por ahí puede ser que infrinjan una regla y quizá inmediatamente no se manifiesta un efecto contrario, pero eso no quiere decir de que no vayan a haber consecuencias. Yeah, that's super interesting. And that's like what I was, I guess, kind of reading about from different cultures, different perspectives on what to include in a dieta. And some people seemed a little bit more flexible. But, from my personal experience, I really tried to follow it pretty heavily. And I think I did
pretty well. And my experience felt a little bit more gentle, whereas I've heard other people that didn't really follow it had pretty tough times and became very ill. So it's always been like a really interesting, I don't know, topic. I've always been really curious around like where do these rules come from? How did people come up with this? And yeah, I guess maybe through years of experience, you start to realize what works and what doesn't work. ¿Cuál fue la pregunta? No hizo ninguna pregunta, simplemente hizo una reflexión de lo que le dijiste y dijo Sí, que en su experiencia tomando sí, sí. ayahuasca, Kyle hizo un retiro de ayahuasca, eso, que le fue bien y eso, hizo reflexión sobre el tema de la experiencia. Pero Alonso, quizás acá es relevante porque yo siento que Kyle está pensando en la dieta previa a una ceremonia, pero lo que vos dijiste también aplica al proceso de dieta. Así Entonces es. quizás querés hablar algo de eso. Sí, sí creo que es importante diferenciar dos eventos que se denomina con la misma palabra. O sea, uno es la dieta correspondiente a la toma de ayahuasca, que es la que estamos hablando primero, en la cual pues 3 días de no actividad sexual y de comida apropiada. Es diferente esta dieta de las dietas que se hacen con plantas maestras con la intención de pues conocer otras plantas que pues son parte de todo el mundo amazónico y que la ayahuasca pues nos ayuda a contactar con estas plantas. Eso es otro proceso, otro tipo de ritual. Right. Yeah. Thank you for clarifying that. I do know that people talk about going on dieta where they start to diet, say, a certain tree or a certain plant. So thank you for that clarification. There was a question that kind of popped in my mind a little bit earlier, talking about maybe the difference between some indigenous cultures versus the Western perspective. And I had this conversation with, I think they might have been an anthropologist a number of years ago, and how they were saying that in the culture that they studied in, they didn't drink ayahuasca all the time. They only drank ayahuasca when the community really needed it. And it almost was a community consensus. And, I'm curious to hear a little bit if you have a different kind of perspective around that versus maybe how Westerners are kind of doing it all the time and kind of for their own individual healing versus this perspective on more communal healing and getting a little bit of community consensus of should we go into these spaces to receive information or do healing on behalf of the community. Te la traduzco esta, Alonso, porque es un poco larga. La última parte, toda la primera parte. Dice que le interesa saber... Uh-huh. Bien, ¿qué opinas tú sobre la manera en la que la mayoría de la gente occidental está tomando la ayahuasca y si acaso no debería haber una perspectiva como más comunal de cuándo hacerlo y cómo recibir estos mensajes? No, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es la manera tradicional, como el ayahuasca ha venido siendo parte de las culturas indígenas y de los pueblos originarios. Y luego otro capítulo totalmente diferente es el rol que puede tener esa misma herramienta siendo usado por nosotros los occidentales. Creo que hay también una romantización y una idealización del mundo indígena de parte de Occidente en el hecho de creer que todas las personas que consumen plantas sagradas inmediatamente van a reflejar un alto nivel de conciencia y en mi opinión esto no es necesariamente así. Yo creo que... Could you expand on that a little bit more? Sí, que el nivel de conciencia de las personas, luego de evidenciarlo, ¿no?, en una acción, en actos responsables,
se va a ver reflejado en su mundo emocional, en el sentido de qué emociones uno se permite a sí mismo. Emociones como odio, como venganza, son muy comunes, digamos, dentro del mundo de las plantas, ¿no? Incluso dentro de los pueblos originarios. Y a mí me parece que eso evidentemente no refleja un nivel de conciencia muy elevado. Yeah, I like that aspect of romanticizing and thinking. I think sometimes we put healers up on pedestals, and we also have to remind, I think, ourselves sometimes that we're all human. And I remember when I attended my first ayahuasca retreat and ceremony. Sometimes right after the ceremony, I would see the shamans go lay in the hammock, and they were on their phones, kind of scrolling through Facebook and keeping up with family and friends. And I thought that's a really interesting thing. I figured they would be doing something else, and it kind of had me confront a little bit of that romanticizing. These are very highly evolved spiritual peoples and stuff like that. And then you also have to remember they have family, they have friends, they want to stay in contact, and they also probably like technology just as much as Westerners do at times, right? Yeah. But I think it's an important thing for maybe the Westerners to think about too. Why do we romanticize indigenous cultures? And is that always, is that always a good thing to do, right? I think about expectation management, right? I think sometimes that romanticizing really kind of puts people up on pedestals. And how do we also think about the human level of all this as well? Sí, bueno, un ejemplo para mí muy simple es que una persona normal, ¿no?, que de pronto toma ayahuasca, pues lo más normal que suceda es que esa persona va a revisar su vida, va a revisar sus puntos de vista y va a terminar perdonando a todo el mundo, y finalmente la experiencia va a concluir en que la persona se siente llena de amor, ¿no? En el mundo, digamos, natural de la ayahuasca, esto no necesariamente es así, ¿no? Muchas de estas personas que toman ayahuasca tienen rivalidades, enfrentamientos, e incluso pues la usan para matar a otras personas. Entonces, para el occidental es como inconcebible que se pueda usar la misma sustancia para el bien y para el mal, mientras que para el mundo indígena esto es absolutamente normal. Yeah, that's a really big thing. And I think about, what I'm hearing you say is almost kind of like this concept of witchcraft. Like, how can these medicines be used for harm? And are these medicines always used for healing? Because I think, right, we have a perception that, oh, this is always used for healing, but are there cases where, they can be used for harm? Uh-huh. It's true. Yo siento, Alonso, que Kyle, pero también esto lo sé por otras entrevistas que ha hecho, no siempre hace una pregunta. Entonces a Sí. veces va a hacer un comentario para ver simplemente si hay algo que Sí, tú se quieras. motiva Y recién añadir. mencionó el tema de la brujería. Sí, Ujú. sí. Bueno, yo creo que estaba implícito en lo anterior, pero no sé si quieren seguir por ahí o abrir otro punto. I would love to, learn more about that perspective, because I feel like we necessarily don't talk about it much from like the Western perspective in psychedelics. And it is something that does come up, right? And I think as Westerners, it's like we're either afraid of that topic or it's like too taboo to talk about that these things can happen and maybe can be used in different ways. So I would love to hear, some of your perspectives on that, Alonso, if you have any. Ya, entonces, pues en la tradición en la que yo me formé, hay claramente identificados dos personajes, ¿no? Uno se le llama Onaya y significa el curandero bueno, y el otro se llama Yobé y significa el curandero malo.
Y entonces, pues ambos tienen gran conocimiento y viven generalmente enfrentados, porque el Onaya tiene que estar curando no solo las enfermedades naturales, sino también las producidas por los brujos. Entonces, bueno, ahí paro para que... dos puntos también muy importantes, muy interesantes, son que existe también un tercer personaje que a veces es Juvé y a veces es Onaya. O sea, depende de sus propios intereses o de cuánto le pagan para actuar de una manera o de otra. Y el segundo punto, que esto, digamos, el asumir la responsabilidad de curar a alguien, no es como en Occidente, que uno entrega un remedio, una pastilla, y la persona pues toma responsabilidad de eso, y basta, ¿no? En el mundo amazónico, cuando un curandero, un onaya, va a curar a una persona que ha sido embrujada por un yubé, entonces el curandero, el onaya, pone en riesgo su vida, ¿no? Por enfrentarse energéticamente contra un brujo. Eso evidentemente es una circunstancia que muy poca gente conoce. Y también podríamos mencionar, digamos, un cuarto personaje que se le conoce con el nombre de Muralla y que se le conoce como una persona ya trascendida, ¿no? En el sentido de que pues es tan fuerte, tan sabio, que vive realmente bajo la ley del amor, en el sentido de que esa persona es incapaz de devolver los golpes que puede recibir, ¿no? Es más, ni siquiera es capaz de ser tocado, ¿no? No pueden golpearlo. Pero es importante también que se sepa que existe estas personas, pero que lamentablemente, pues muy probable que vivan en la selva sin tener ningún contacto con nadie de Occidente. Incluso mucha gente habla de haber visto a estos personajes que tienen como facultades especiales, ¿no? Como poder estar muchas horas debajo del agua o incluso volar físicamente. Muy similar, digamos, a los relatos que se hacían en India sobre los yogis en tiempos muy antiguos. Y quizás Alonso le puedes contar de la anécdota de Benito también, ¿Cuál? que también está en el curso. Ah, Que bueno. Benito cuenta en el curso que... Sí. Sí, bueno, mi maestro, él cuenta que cuando él era niño, vio murallas, ¿no? Que eran personajes que aparecían de la nada y después desaparecían. Y dice que escuchabas los cantos, pero no había nadie, ¿no? Es una música que venía de alguna parte, y no había explicación para eso, pero ellos en su cultura pues sabían que eran murallas que estaban cerca. Super interesting. Yeah, thank you for sharing all that. I guess thinking about it from a Western perspective, say folks are going down to Peru and Brazil to do ayahuasca. Is this something that Westerners should be more mindful of or be aware of? How often does, say, like black magic or witchcraft happen? And yeah, just thinking about safety of people that are interested in attending these retreats and experiences. Is this a concern for people? Bueno, en las sociedades, digamos que a mí me tocó conocer, ¿no? Las pequeñas comunidades nativas, era una práctica muy frecuente que todas las desavenencias, ¿no? Los problemas, los conflictos que habían entre las personas, cuando no se resolvían de una forma pacífica, amigable, alguna de las partes que se sentía ofendida iba a recurrir a los servicios de un yubé
para tomar venganza de la persona que había cometido la falta. Y así, por ejemplo, para pues, mi maestro, el 60-70% de las cosas que él tenía que sanar eran enfermedades creadas por los seres humanos, ¿no? A manera de venganzas. Alonso, Kyle, igual para que estés al tanto, la pregunta de él fue un poco distinta. Él dijo si hay algo que toda la gente que ahora está viajando a Brasil y Perú para tomar ayahuasca, algo de todo esto que ellos necesiten entender para cuidarse, para entender qué prevalente es este tema de la brujería y cómo pueden ellos protegerse al viajar a estos países a tomar ayahuasca. Sí, es muy difícil realmente darte cuenta de las verdaderas intenciones que hay detrás, ¿no? O sea, a veces uno conoce a una persona un año, 10 años, y creo que ni 20 años ni 30 son suficientes para realmente conocer la dualidad que puede tener una persona, ¿no? Tanto hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces es muy, muy difícil que una persona de Occidente pueda evaluar si esa persona es un yubé, es una persona que actúa de las dos maneras o es realmente una persona que es incapaz de hacer daño. Entonces realmente muchísimo, depende del azar y de la suerte que te encuentres con una persona verdaderamente noble y de buenas intenciones. Em, pero sí creo que es muy importante seguir tu intuición, ¿no? Y si sientes pues que hay algo ahí que no va, que no vibra, definitivamente es mejor abstenerse que relacionarse con gente que pues está trabajando con cosas oscuras. Think that's a really great point. I remember when I was in my undergrad, I was invited to a ceremony and I kind of had that intuition of like maybe not to go. And things just weren't aligning and I'm like, okay, maybe I shouldn't just go to this thing. And I found out during that ceremony, I guess the shaman ended up getting attacked by one of his previous teachers during the ceremony, and he ended up having to go back down. So he got violently ill during the ceremony and ended up having to go back down to Peru to his new teacher to get healing. And I think that was my first time hearing something like that, that, you know, attacks could happen from, you know, across the world, you know, a teacher down in South America and this person's up in Vermont. And that was like, whoa, what's going on here? I never thought that was possible. And so this topic is just really interesting to me because some personal experiences like that and hearing stories. So thank you for sharing your experiences. On this topic, I guess, of I naturally think about energetic protection and energetic hygiene, and thinking about how maybe the psychedelic renaissance is unfolding here in a more kind of medical perspective. Also, a little bit of self-discovery and healing, like people are kind of doing their own ceremonies and kind of creating that. Are there any risks of kind of doing that without maybe proper training or just from a more kind of like Western mindset? Should we be thinking about energetic protection? How do we cleanse energy? How do we, you know, protect the space? Para mí es muy poco lo que una persona occidental puede hacer respecto a un enfrentamiento, digamos, con una persona que tenga un poder real, ¿no? Uno puede imaginar, visualizar esferas de luz y protección, pero eso no es real, ¿no? Porque es solamente ese momento de imaginación, pero luego nuestra realidad está muy por debajo de realmente manejar un poder que pueda enfrentar los poderes que tienen las personas en el lado oscuro. Uh-huh. Eso no quiere decir, digamos, que una persona
que realmente pues vive con coherencia y que se ha elevado por diferentes niveles de conciencia, pueda estar por encima de estas personas que hacen daño. Yo creo que evidentemente una persona que ha limpiado sus emociones y su mente ya le da un poder que es mayor que el de cualquier brujo. Para explicarlo de otra manera, imagínate que pues la mente tiene 3 niveles, ¿ya? Y que los brujos solo pueden acceder hasta el tercer nivel. Es el nivel en el que la naturaleza permite eso que podemos llamar la maldad, pero por encima del tercer nivel ya todo se vuelve luz. Entonces no hay manera que la oscuridad pueda hacer daño a la verdadera luz. Yeah, anyway, over the fourth level, no, what we is a beautiful coincidence with the Hinduist system. The fourth level is the heart, and in the heart, nobody can touch you. But many people have this confusion, no, about I am very high, I am a good person, but don't can see this moment, a specific moment when we are unconsciousness, no, when we are not a good person, but we have a very different perception of ourselves, no. So I feel like that really stresses like the ongoing inner work that people need to do, especially for those that are becoming practitioners in the West, to be really aware of what's showing up, their thoughts, their judgments, and all that stuff. Because it sounds like that can have an impact in session. Say if a psychedelic therapist is having all this stuff bubble up, could that be transferred onto a client? And maybe it's a different perspective versus like a shamanic perspective versus like a Western perspective, but that transference could continue to happen if people aren't aware of it. Yeah, I'm really excited about this course and what you've put together here. I think it's going to be a huge value offer to the community, to folks that are listening, to be able to bring a lot of these perspectives in. There was something that me and Francisco were talking about, and I would just love to hear some of your thoughts, but this idea about consciousness and conscious work versus healing. And Francisco was discussing a little bit about your perspective on that we're not maybe always doing healing work, but we're working with consciousness and working on that level, and then the healing happens with that. So I would just love to hear some of your perspectives on that aspect of healing versus maybe doing work with consciousness. Uh-huh. Sí, hazme el resumen. Entendí general, pero más específico. Dice que yo le comenté que un punto importante de tu trabajo es el trabajo con la conciencia y que tú a veces hablas de la diferencia entre usar la planta para sanar o usar la planta para trabajar con la conciencia. Entonces, ¿cuál es para ti, qué significa para ti trabajar con la conciencia? Y cómo las plantas nos pueden ayudar a trabajar con la conciencia, y si es que identificas alguna diferencia entre eso y solo usarla para sanar. No, yo creo que hay una pequeña confusión. No digo eso. O sea, yo creo que sanar es simplemente expandir la conciencia, porque pues yo creo que gran parte de lo que llamamos enfermedades, incluso la salud de nuestro sistema inmunológico, es determinante y correspondiente a nuestro estado de coherencia, ¿no?, con la vida, o sea, como si estamos en armonía con la vida, alegres y positivos, en servicio. Eso va a hacer que pues, nuestro sistema inmunológico esté muy potente y pueda resistir muchas enfermedades, incluso hasta virus. Y la segunda parte después te la
te la digo. Creo que el mejor resumen que podemos hacer sobre las plantas maestras y las medicinas es simplemente verlo como que son sustancias que nos ayudan a expandir la percepción y en consecuencia pues es la expansión de la conciencia. Y dijiste había una segunda parte, Alonso. Sí, que concretamente, digamos, expandir la conciencia es expandir la percepción sobre miles de aspectos que normalmente no tomamos en cuenta debido a nuestra programación mental tan limitada, como por ejemplo el creer que la espiritualidad está Mhm. ligada de la So he was responsabilidad saying that con la naturaleza. expanding on consciousness. ¿Podrías repetir la última parte, Alonso, después de la programación? Sí, que expandir la conciencia es expandir la percepción y eso implica darnos cuenta de miles de aspectos que normalmente no consideramos, como por ejemplo el creer que la espiritualidad está ligada de la responsabilidad que tenemos en el planeta para tener realmente conciencia de la naturaleza. Casi es como medir la conciencia o la espiritualidad por tu huella ecológica. I love that. Yeah, I feel like that's so important to think about because I feel like so many of us are so disconnected, and sometimes we don't even think about what we're doing to the ecosystem. There was a quote in a podcast that I recorded with this guy, John Buchanan, and he had this quote. It's like, when we stop feeling the aliveness of nature, we stop feeling alive. And just thinking about how when we just treat nature as if it's, whatever, how, yeah, we start to become sick, start to become very disconnected. Um, yeah, it's beautiful. Alonso, I want to respect your time, and I know you're also kind of working a little bit off your mobile hotspot, so thinking about the data as well. So I would love to hear a little bit more about what are you excited about with the course that you've put together, and yeah, what would you want listeners to know about the course that we'll be launching? Uh-huh. Bueno, lo principal para mí es tratar de aportar, tratar de ayudar a toda una nueva generación que recién está conociendo el mundo de las plantas sagradas y los enteógenos, y me parece que a mí me tocó vivir una vida excepcional, de poder conocer un mundo que ya no existe y acumular a través de la vida pues muchos años de experiencia que me parece que es importante transmitirlo en todos los formatos posibles. Beautiful, beautiful. And how about you, Francisco? I know you've spent so much time editing the videos. The videos are beautiful in nice high def 4K, and then it's in subtitles. And I'm sure that you spent lots of time studying with Alonso and editing these videos. What are you most excited about? Well, I'm very excited for everyone to be able to see these courses. Because I think that Alonso really invites us to contextualize our use of entheogens and psychedelics within our life, and to I think the course is a really good medicine for the myopic obsession that a lot of the West has, and which I have had in the past with psychedelics, thinking that they are a silver bullet that are going to heal us from all of our darkness and illnesses. And like Alonso just said, it's like you can measure your consciousness from your ecological footprint. So I just think that this course is very grounding, and it's at the same time very mystical, and it defies our notions of what is real or what is possible, because some of the perspective he brings really pushes the boundaries of what our paradigm believes to be possible.
and at the same time it's very humbling and very grounding, in the sense that it's always bringing us back to like, okay, but what are you going to do tomorrow, and what are you going to do when the ceremony is done, and how are you going to carry that into the world? And I think that is very, very needed, not only for therapists and guides, but also for anyone who is trying to heal, in any way possible. Those are sometimes the most important questions to ask oneself. What are you going to do after the ceremony, right? How are you going to integrate this into your life? And Alonso, any final words of wisdom that you want to share with our audience today? Em, Or any final thoughts? sí, que pues yo creo que las plantas maestras, enteógenos, en realidad el nombre que más me gusta ahora es expansores de la conciencia, han cumplido un rol fundamental en la creación de cultura en los últimos 10.000 años. Y en eso me voy a enfocar prontamente, tratando de hacer un documental, un documento que ilustre esta relación tan antigua y sobre todo los grandes frutos que ha tenido generando cultura, incluso tecnología, que todavía el ser humano moderno no puede entender. Y creo que esto es algo que se debe nuevamente tomar muy serio, porque frente a la gran crisis que vive la humanidad, siento que tiene que haber una ayuda extraordinaria para poder encontrar las soluciones a este desafío tan grande. Amazing message. And how about you, Francisco? Anything that you want to close with for today? Thank you for your time, and thank you to everyone who has listened. Yes. And I want to thank you both for your time. Thanks for making this work. It's been a real joy. Really appreciate your time, all your wisdom that you've shared with us, and we'll catch you next time. So thanks again, everybody.